'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, vamos con el siguiente en la lista. Félix Bolaños, petición de imputación por malversación y testimonio falso relacionado con Begoña Gómez. Vamos a analizarlo porque la izquierda ya se ha puesto de uñas, como siempre, que si peinado no sé qué, que si peinado para arriba. Vamos a ver, la persona que tenía que decidir sobre el cargo de Cristina Álvarez, más conocida como la asesora de Begoña Gómez, que nunca tuvo que ser asesora porque tenía un cargo público perfectamente ubicado y perfectamente definido en sus funciones. Pero alguien decidió, y ese alguien o fue Pedro Sánchez, que es lo obvio, o fue el responsable dentro de la unidad de trabajo de Cristina Álvarez por parte de Pedro Sánchez, que era Félix Bolaños. Bien, y es la persona a la que imputa, porque si tú coges una persona que tiene una dedicación y le regalas esa dedicación pagado con esos fondos a una persona para que le lleve los negocios privados, pues vamos A, B, C y te sale la malversación. Sí, yo creo, Carlos, que la exposición razonada, el espíritu de la exposición razonada del juez Peinado pidiendo la imputación de Begoña Gómez está bien, pero yo creo que ha podido cometer un error de precipitación, porque es verdad que en la exposición razonada por esos delitos de falso testimonio, de malversación, que la verdad es que tiene toda la pinta de que va bien orientado, esos dos presuntos delitos, especialmente el de malversación, creo que es bastante claro. El problema es que el juez Peinado en esa exposición razonada dice que no puede tomar declaración a Félix Bolaños como ministro de Justicia porque está aforado, y eso es cierto, pero luego añade otro epígrafe en el cual dice que el Supremo debe requerir una serie de documentación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en relación a la contratación de Cristina Álvarez en la Moncloa. Y ahí yo creo que es donde comete el error. Es decir, yo creo que la exposición razonada está bien pensada, está bien ideada, pero tenía que haber primero requerido él directamente, antes de presentar la exposición razonada, toda esa documentación que dice que el Supremo tiene que pedir. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que el Supremo rechace esa exposición razonada y que le diga al juez Peinado que él puede requerir esa documentación a Bolaños sin imputarlo oficialmente, que pida a Presidencia pues esos documentos que según el propio Peinado son importantes para esclarecer el mando de esa contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, que como todos recordamos se dedicaba a recaudar la pasta para Begoña Gómez, ¿no?, de la cátedra, y que una vez el juez Peinado acabe esa diligencia que él sí puede realizar, pues en la exposición razonada añada toda esa documentación con la cual le permita justificar que Félix Bolaños debe ser imputado porque tenía responsabilidad directa en la contratación de Cristina Pero Álvarez. Miguel Yo Ángel, creo también, que pero también te digo una cosa, vamos a ver, que sí, evidentemente, oye, si tú puedes hacerlo sin llegar a imputarlo, no tienes que dar el paso de saltar al Tribunal Supremo. Pero todos sabemos que al final todas esas medidas o toda esa documentación sería instrumental para acabar yendo a una imputación. Yo también entiendo en parte lo que le está pasando a Peinado, es que Peinado ha recibido una querella armada por la Abogacía del Estado por parte de Pedro Sánchez por osar investigar a personas que, según la propia presidencia del gobierno, estaba poco menos que rondando y violentando un derecho a la defensa. El salto a estar aforado y el salto a ese aforamiento de la protección del Tribunal Supremo, unos le llamarán privilegio, otros no le llamarán privilegio, yo sí le llamo privilegio, pero sobre todo lo que te da es una mayor protección. Es decir, en ningún caso lo que estaría haciendo Peinado sería incurrir en una indefensión de Félix Bolaños, porque al revés, le estaría dando precisamente la protección poco menos que de aforado antes incluso de solicitar determinada documentación. O sea, por eso no entiendo la reacción de la izquierda. Oye, si el Supremo te va a dar más protección y Peinado está diciendo que lo haga directamente el Supremo, invéntate lo que quieras, pero no te inventes que estás en indefensión porque te está dando más defensión incluso de la que te correspondería. sí, yo creo que aquí ya hay otro problema, Carlos, es que obviamente al juez Peinado la izquierda lo tiene totalmente Claro. crucificado, y haga lo que haga, pues, o diga lo que diga, pues obviamente va a estar cuestionada, ¿no?, cada una de sus actuaciones y de sus decisiones. Es verdad que si hubiera hecho una cosa o la contraria iba a recibir las mismas críticas, Es ¿no? que Con lo cual, si hace lo contrario, ya te digo yo que estaríamos en estos momentos con el mensaje de está intentando una investigación paralela sin pasar por el suplicatorio, está intentando eludir al Tribunal Supremo. O sea, al final con Peinado lo que ha surgido es que fue el juez que tocó por primera vez el entorno familiar de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez la tiene jurada, hasta el punto de que efectivamente es que ya ha entablado incluso querellas. Entonces, la situación de Peinado
es un poco surrealista, porque, oye, si lo hago, lo tendré que hacer y el único que me tiene que evaluar tienen que ser mis organismos superiores, pero no un presidente del gobierno que evidentemente está en un intento de intromisión en la órbita judicial. Y mientras que eso no se empieza a evaluar, porque es evidente que Pedro Sánchez está en un intento de invasión de la órbita judicial, y eso ya violenta y eso ya contradice los mandatos de la Constitución. Desde luego, además yo creo que en cualquier caso pues este posible error o enfoque distinto se puede modificar, es decir, en un momento dado pues el Supremo le contesta y le dice que acabe él de solicitar esas diligencias, entonces Peinado las solicita, el Ministerio de Justicia remite esa documentación y semanas después o meses después se podría volver a elevar la exposición razonada incorporando esa documentación y ahí ya digamos que la Sala Penal del Tribunal Supremo no le quedaría otra que aceptar esa exposición, porque obviamente yo creo que el presunto delito de malversación que está coleando en la órbita de Félix Bolaños pues apesta bastante, yo creo que está bastante claro, es decir, al final era el máximo responsable en el momento en que pues obviamente se produce esa contratación de Cristina Álvarez, una asesora que cobra de fondos públicos y para realizar unas determinadas tareas y sin embargo pues se convierte en la asistente personal de Begoña Gómez para realizar completamente tareas privadas al margen de su cometido, ¿no? Con lo cual ese presunto delito de malversación, además nosotros lo hemos publicado hace meses en Libertad Digital, desde el primer momento ya coleaba en esta historia. Luego sobre el delito de falso testimonio yo creo que precisamente esa documentación que señala el juez Peinado, ¿no? Que todavía Bolaños no ha remitido, yo creo que serviría para recopilar más indicios contra el propio Bolaños, ¿no? Porque ahí quedaría claro pues la cadena de mando, las responsabilidades concretas y eso podría enfocar más si cabe la responsabilidad del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pero fíjate que esto, yo recuerdo que lo discutimos cuando tuvo la citación como testigo al propio Pedro Sánchez y al final acabó acudiendo, es decir, no le citó en la sede judicial, sino que acudió el juez Peinado, de hecho, acudió 2 veces, porque tuvo que hacerlo una primera vez y tuvo que hacerlo una segunda vez, y acudió a la Moncloa. Y la gente se le echaba encima y decía, no, es que claro, es un acto de invasión de... Oye, perdone, o sea, en vez de hacer lo que se le hace a todo el resto de mortales, que es llevarlos a tu sede judicial, se ha desplazado, o sea, ¿dónde está la indefensión generada por eso? Fíjate que yo al final tengo la sensación de que Peinado, precisamente por un intento de preservar y de que Cándido Conde Pumpidos del Tribunal Constitucional no le pueda tumbar las actuaciones que está teniendo, diligencias, autos, etcétera, que todos sabemos qué es lo que puede acabar ocurriendo, porque Pedro Sánchez, de nuevo, utiliza a Cándido Conde Pumpido como un títere para tumbar sentencias, como ya ha hecho con el tema de los seres, está incurriendo en una serie de prácticas que precisamente por un exceso de defensa, para no poder ser acusado de violación del derecho a la defensa, está incurriendo en cosas un tanto extrañas, pero yo de verdad que jurídicamente no las sacaría del concepto un tanto extrañas, porque lo que tienes que evaluar jurídicamente es si ha generado indefensión o no ha generado indefensión. Y que tú le pidas al Supremo que solicite documentación a una persona, no solamente no genera indefensión, es que incrementa la defensa de este señor. Porque se lo va a hacer un organismo supuestamente más cualificado, supuestamente con menos capacidad de fallo, supuestamente con menos prisas, supuestamente con más medios y dedicación, no lo sé. O sea, yo lo que veo es que al final aquí lo que le fastidia a este gobierno es que uno tras otro están cayendo todos los ministros, están cayendo todos los cargos públicos y ya no saben por dónde salir corriendo. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que al final el juez Peinado ha sido tantas veces vapuleado que quizá en este caso lo que le ha pasado es que ha pecado de prudencia, ¿no? Que ha mandado un Totalmente. poco antes de lo que tenía que mandar precisamente por lo que tú decías, ¿no? Para evitar que se le echen encima pues la izquierda política, mediática y judicial diciendo pues que se han vulnerado los derechos fundamentales de Félix Bolaños porque se le ha empezado a investigar sin estar oficialmente imputado, que él está fuera ante el Supremo, etcétera, etcétera. Yo creo que precisamente eso es lo que ha podido pasar, ¿no? Que después de tantas críticas, tantos ataques, el juez Peinado en esta ocasión pues haya pecado algo de demasiada prudencia a la hora de mandar la exposición razonada, cuando sí que podía, como decimos, requerir directamente la documentación, ¿no? Es que En fíjate que cualquier yo caso, me estoy acordando, Miguel Ángel, oye, de una sentencia tan potente como que fue utilizada como pretexto para una moción de censura y cargarse un gobierno en España, y me refiero a la sentencia Gürtel Majadahonda, donde se metió un párrafo donde se decía que las palabras expresadas por Mariano Rajoy, que acudió como testigo, no eran dignas de credibilidad, creo que fue la expresión más o menos exacta, o sea, me habré equivocado en 2 letras, que no merecían credibilidad. Si no merecían credibilidad eran falso testimonio. Si eran falso testimonio, se tendría que haber separado pieza y haberle juzgado a Mariano Rajoy, o haber hecho por lo menos una instrucción contra Mariano Rajoy por su falso testimonio. Bueno, esa sentencia que fue clave para tumbar un gobierno,
se le quitó el párrafo y no pasó nada. Y la izquierda no puso en duda la validez de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que si los formalismos pueden ser extirpados de determinados actos jurídicos sin afectar al fondo, tienen que ser quitados de los actos jurídicos. Oye, pues si se ha pasado en la petición de la documentación, pues que el Tribunal Supremo le diga, oye, mira, esto te corresponde a ti, solicítalo y vuelve a pasarme la exposición razonada. Y fin de la historia. Efectivamente. Yo creo que esa es la clave, Carlos. Yo creo que esta exposición razonada que ha planteado el juez Peinado, yo creo que se va a resolver rápido, pronto, porque obviamente estamos hablando de la petición de imputado de un ministro de Justicia, Félix Bolaños. Lo primero que tiene que hacer el Tribunal Supremo es pedir a la Fiscalía que informe, que ya sabemos lo que va a decir la Fiscalía, y luego, pues obviamente, la Sala de Admisiones del Supremo, con el informe del fiscal, pues decidir qué pasa con esa exposición razonada. Yo a día de hoy me inclinaría por eso, es decir, que la Sala Penal del Tribunal Supremo diga que esa documentación la puede solicitar él directamente y que una vez la tenga en su poder, la añada a la exposición razonada y se la vuelva a remitir al Tribunal Supremo. Lo que está claro es que por todas las investigaciones que estamos viendo en los últimos meses, sobre todo especialmente pues las dos que afectan al propio Tribunal Supremo, que es el caso del fiscal general del Estado y por supuesto de la trama Coldo, donde se acaba de imputar a Santos Cerdán, a la mano derecha de Pedro Sánchez, si algo está demostrando el alto tribunal es que no le están temblando las piernas a la hora de tomar según qué decisiones, ¿no? Y yo creo que la posible imputación de Félix Bolaños no se puede descartar para nada una vez se subsane pues esta historia, ¿no? de la documentación que requiere Peinado. Yo creo que los jueces en general en España están muy dolidos por los ataques y la persecución que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez, pero es que en este caso concreto hay materia suficiente para abrir una investigación totalmente en el Tribunal Supremo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque es verdad que además en su declaración como testigo del pasado mes de abril ante el juez Peinado, pues dejaba muchas lagunas, contestaba con evasivas, el juez Peinado en un momento del interrogatorio muy tenso, pues le dijo, bueno, pues suspendemos la sesión y usted va a recabar la documentación que tenga en su edificio, en su despacho, referente a la contratación, me la trae y me contesta las preguntas que le estoy formulando porque usted no me está respondiendo todo el rato con evasivas, ¿no? Yo creo que obviamente Félix Bolaños jugó un poco a la ambigüedad, a no contestar claramente, porque obviamente él está en el organigrama directamente responsabilizado de esta contratación en Moncloa de Cristina Álvarez, que desde luego se ha quedado al descubierto durante la investigación, pues que esta mujer no estaba realizando las labores que debía realizar como asesora de Begoña Gómez, sino que estaba realizando pues tareas únicamente privadas y relacionadas con los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez. Es que ese es el fondo del asunto. Félix Bolaños ha llegado a entregar toda la documentación que le requirió el juez Peinado. Ha pedido una serie de documentación que creo recordar que en un momento dado tuvo que hacer un pequeño tirón de orejas porque no acababan de contestar, pero al final la documentación que se solicitó a Moncloa se entregó. Lo que pasa es que luego, a raíz de la declaración de Bolaños, digamos que surgieron otros documentos que serían importantes y necesarios tener en la causa y que esos precisamente son los que requiere ahora el juez Peinado para que el Supremo se lo pida al Ministerio de Presidencia. Claro, aquí, al final, para que la gente no se pierda, la cosa es muy sencilla. O sea, aquí se hizo una contratación con un cargo muy concreto que era directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Bien, en el momento en el que se hace esa contratación, ¿quién es el secretario general de Presidencia del Gobierno? Es decir, la persona jefe directo por encima de Cristina Álvarez, pues un tal Félix Bolaños. ¿Qué se hace con Cristina Álvarez después de darle este cargo y pagárselo con el erario público, el de directora de programas de la Secretaría General de Bolaños? ¿Qué es lo que se hace? Se le asigna para que lleve los negocios privados de Begoña Gómez. Claro, y cuando se le pide efectivamente testimonio y se le pasa esa testifical a Félix Bolaños, las respuestas son: yo no intervine en eso, fue mi número 2, yo no hice ninguna preselección, no recuerdo nada, yo no pacté nada con ella. Bueno, si eras el jefe directo. Entonces, es lo que tú estabas explicando, Miguel Ángel. O sea, el fondo es evidente. Se ha utilizado una partida pública que estaba destinada a la dirección de programas de presidencia del gobierno para un cargo que se le ha puesto adscrito y a libre disposición de Begoña Gómez, la mujer del presidente, para que lleve sus negocios. Sí, vale, pues delito de malversación. Cuando se le ha pedido explicaciones a Félix Bolaños, que era el jefe directo, ha dicho una serie de barbaridades que son impensables e increíbles. Sí.
pues potencial delito de falso testimonio. O sea, el fondo, efectivamente, más allá ya de quién haga los trámites, yo creo que es de cajón, vamos, que no tiene mucha vuelta la historia. Sí, yo creo que antes del verano seguramente, Carlos, pues haya contestación del Supremo a esta primera petición de exposición razonada. Veremos si al final pues le encarga hacer ese trámite del requerimiento al juez Peinado o no, porque todavía obviamente tiene que tomar una decisión el Supremo después de recibir el informe de la Fiscalía, pero en cualquier caso sería cumplir un trámite, que lo único que haría pues es retrasar esta historia pues unas semanas más o meses, un pocos meses, ¿no? A la hora de que el juez Peinado requiriera esa documentación a Moncloa se la mandase, la analizara Peinado y una vez tuviera esa documentación volverla a mandar al Tribunal Supremo en la exposición razonada incluyéndola, ¿no? Con lo cual yo creo que sería cuestión de meses, pero en cualquiera de los casos yo creo que Bolaños tiene una situación judicial complicada con esta historia, porque obviamente el delito de malversación está coleando con bastantes indicios, además ya lo contábamos nosotros aquí hace meses y es una realidad, y obviamente pues lo que no se puede consentir es que todos los españoles estemos con nuestros impuestos sufragando a un cargo que se dedica a buscar dinero para la esposa del presidente del gobierno, ¿no? Obviamente esto no tiene un pase, no se puede consentir, y qué menos que se investiga a los máximos responsables, en este caso pues el ministro de Justicia actual, Félix Bolaños. Vale, o sea que estaba ya aquí haciendo la lista. En breve, Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, el delegado del Gobierno en Madrid, Koldo García Izaguirre, Santos Cerdán. Bueno, si entramos ya en empresas públicas, ADIFs, no ADIFs, etcétera, se nos dispara 22 imputaciones. Ya veremos qué es lo que pasa en breve con un tal Víctor Ángel Torres y qué pasa en breve con Francina Armengol. Y de momento encabeza el ranking de nuevos adeptos a esta moda de la imputación Félix Bolaños, ¿no? Sí, si te acuerdas, el año pasado... El año pasado, Carlos, hablábamos del octubre rojo, que fue un octubre, ¿te acuerdas? Que se juntaron muchos el famoso informe de la UCO, aquel, que hubo varias decisiones, la imputación de Álvaro García Ortiz, pues no descartes que haya un segundo octubre rojo para Pedro Sánchez, pero que este ya sea negro directamente y que acabe con su presidencia, porque claro, nos podemos encontrar en octubre pues con una serie de decisiones relacionadas con Armengol, con Víctor Torres, etcétera, que pueden ser determinantes para el futuro de la presidencia del gobierno, unida a esa posible imputación de nada más y nada menos que de un ministro de Justicia. Con lo cual yo creo que aunque Pedro Sánchez pueda coger algo de oxígeno con las llegadas de las vacaciones de verano, lo que le espera a la vuelta puede ser ya lo que queda para tumbarle políticamente. Lo que va a coger es un pedazo de constipado de muchísimo cuidado. Pero bueno, Miguel Ángel, que un placer. Seguiremos contando todo lo que vaya pasando. Por supuesto, Carlos, un abrazo. Un abrazo fuerte.